Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. En los últimos episodios hemos estado escudriñando el Sermón del Monte y cada una de las riquezas espirituales que hay en él. Ya estamos llegando a la recta final de este discurso del Señor y me gustaría que dejaras lo que estás haciendo en este momento y te tomaras unos minutos para escuchar este audio, porque el mensaje que hoy quiero compartirles son de esos mensajes especialmente confrontativos, que dependiendo de lo que hagas después de escucharlo, puede conducir a vida o a la muerte. Acompáñame a Mateo 7, versículos 21 al 23. Jesús dijo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Habíamos hablado del cuidado que teníamos que tener con los falsos profetas, quienes podrían engañarnos y desviarnos. En esta oportunidad, la advertencia que nos hace el Señor es tener cuidado de nosotros mismos, porque podríamos estar autoengañándonos, creyendo estar caminando por el camino angosto que lleva al cielo, pero en realidad estaríamos transitando por el camino espacioso y ancho. En esta porción de la Escritura no está hablando de personas ateas, ni agnósticas o que profesan una fe extraña. Los aquí citados se dirigen a Jesucristo como Señor, Señor. Es decir, son personas religiosas. Saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, y de su obra redentora y salvífica. Tienen una comprensión intelectual de la palabra de Dios. En sus cabezas están las verdades bíblicas y no dudan en decirle a Jesús: Tú eres nuestro Señor, tú gobiernas nuestras vidas. Aún así, van camino al infierno. La pregunta es: ¿cómo asegurarnos que nosotros no nos estamos autoengañando? La respuesta está en los versículos que acabamos de leer. Allí se puede identificar los dos grandes errores o las dos falsas creencias en las que descansan su fe. La primera es la profesión verbal. El versículo 21 inicia: No todo el que me dice Señor, Señor. Aquí clasifican a aquellas personas que piensan que por hacer una oración en donde confiesan a Jesucristo como su Señor, solo de palabra, ya están salvos. Sin embargo, quiero recordarte que los demonios también creen en la divinidad del Señor Jesús. Ellos también saben que es el Hijo de Dios. ¿O no recuerdas cómo el endemoniado gadareno, cuando vio a Jesús, le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Lucas 8:28. Y sabiendo esta gran verdad, todos los demonios van para el infierno. Guarda esto en tu corazón. Una oración no es suficiente. Estar en una iglesia desde la infancia, ser bautizado en agua o servir en una iglesia no garantiza tu entrada al cielo. Cuando Jesucristo inició su ministerio, lo primero que dijo fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos acciones que van juntas. Cuando creemos, damos frutos dignos de arrepentimiento. Abandonamos al pecado y no lo practicamos. Primera de Juan 3, del 8 al 9.
No es que seamos salvos por obras, sino que si somos salvos, seremos como aquel buen árbol que da buenos frutos. El segundo error o falsa creencia es considerar ser salvos por el activismo, por dones y capacidades. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? La palabra muchos en este caso es escalofriante. Muchos son los que se están perdiendo y no lo saben. Sus raciocinios no les permite ver que en lugar de estar cerca de Dios, están muy lejos de Él. Muchos son los que le ofrecen al Señor otras cosas menos obediencia a Él. Es como si dijeran: Señor, ¿no sabes que en tu nombre profetizamos? Jesús no cuestiona la realidad de sus declaraciones. Dios permitió estas obras por su poder. Encontramos ejemplos de la Biblia como Balaam, siendo un profeta malvado y codicioso, profetizó. Saúl, después de ser un apóstata, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. Caifás, el sumo sacerdote, profetizó que Cristo moriría por la nación y nada de esto lo salvó. También dirán: Señor, ¿no sabes que en tu nombre echamos fuera demonios? El apóstol Judas echó demonios y la palabra se refiere de él como hijo de la perdición. En cierta ocasión, Jesucristo envió a una misión a 70 personas. Cuando regresaron, estaban con gozo porque los demonios se les habían sujetado en el nombre de Cristo. El Señor les respondió que no se alegraran por esto, sino que se alegraran porque sus nombres estén escritos en el cielo. Señor, ¿no sabes que en tu nombre hicimos milagros? ¿Se puede hacer todas estas cosas y no ser un verdadero cristiano? Simplemente hicieron uso de su nombre y eso fue todo. Para Jesús, sus palabras, sus obras y su devoción fueron vacías y sin valor. Tienen el nombre de Dios en sus bocas, pero la rebeldía está en sus corazones. Lo que hicieron lo vio el mundo, mas no Dios. Él solamente acepta cuando hay una genuina santidad, no actos exteriores. Entonces, ¿quiénes pueden entrar al reino de Dios? En el versículo 21 Jesús dice claramente que el que hace la voluntad del Padre. Luego de confesar a Jesús como Señor y Salvador, nos sujetamos a Él, nos negamos a nosotros mismos y permitimos que gobierne el Señor nuestras vidas. Obedecemos a todos sus mandamientos en lugar de juzgarlos y quejarnos de ellos. Consultamos a Dios antes de tomar una decisión porque anhelamos vivir en su voluntad. Tenemos coherencia porque lo que decimos con nuestros labios lo demostramos con nuestras vidas. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que no quiere obedecer al Señor en aquel día, o sea, el día del juicio final, estará enfrentándose a Jesús como juez divino. Y aunque genuinamente pensaba que por su activismo en la iglesia y su diligencia en la obra era suficiente, para su sorpresa recibirá la sentencia del Señor: nunca los conocí, apartados de mí. No es que Jesucristo desconozca la existencia de ellos, se refiere más bien a que no tuvo una relación íntima con ellos. Este es el peligro del activismo en las iglesias. Por estar haciendo de todo, se descuida la comunión con el Señor. No hay tiempo para orar, ni mucho menos para leer la palabra de Dios. Poco a poco se enfriarán espiritualmente, abandonarán su primer amor y no se sujetarán al señorío de Jesús en sus vidas. Lo que hacen es más por compromiso a la congregación que por compromiso a Dios y a su palabra, convirtiéndose en un hacedor de maldad.
sin ley en el corazón, a pesar de ser obreros religiosos, despreciarán la voluntad de Dios. Vivieron a su manera, escogieron qué mandamientos obedecer y cuáles no. La pregunta que hoy todos tenemos que hacernos es: ¿Jesucristo verdaderamente es mi Señor? ¿Soy obediente a Él? ¿Me deleito en vivir en su voluntad o simplemente somos personas religiosas que buscamos otros caminos para llegar al Padre, sabiendo que solo hay un único camino? Querido oyente, nunca es tarde para arrepentirnos y volvernos a Dios mientras tengamos vida. Busquémoslo no a nuestra manera, sino como dice la palabra de Dios. Recordemos que solo podemos entrar por la puerta estrecha desnudos, no llevando nuestro pecado en la espalda. Renunciemos a él si verdaderamente queremos estar con el Altísimo por la eternidad. Hemos llegado al final de este episodio. Que Dios nos dé discernimiento y muestre a nuestro corazón si estamos transitando por el camino correcto que lleva a la vida eterna. Y si no, que nos dé la humildad para reconocer nuestro pecado y enderezar nuestro camino. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y nos fortalezca. Que el Señor les bendiga. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente.